si duramos mucho tiempo sin ver, no es precisamente porque esto no se trata de mí, sino que esto es Kairos al micrófono. Y en esta ocasión traemos un tema muy, muy importante. Todos lo son. Pero vamos a hablar de la mente ociosa. Y una de las cosas que me gustaría que veamos es si existe realmente una diferencia entre el ocio y el descanso. Pero para tratar este tema yo no voy a estar sola. Me acompaña mi querida y hermosa hermana Mabel esta noche. Dios te bendiga, Amén, Wilma. Es un amén. placer estar aquí contigo. Muchas gracias de verdad por la invitación. Gracias a la producción de este espacio, que de verdad es de gran bendición. Porque yo he sido muy edificada realmente con ustedes a través de todo el contenido que comparten. Gracias de verdad por tenerme. Gloria a Dios. Mabel y yo tenemos hasta cierto punto como una misma línea de la forma de hablar, así. Entonces, yo le voy a pedir que se relaje, preste atención y sobre todo, esperamos en el Señor que esto sea transformador. Amén. Para nuestras vidas. Antes de iniciar, me gustaría leer la cita que tenemos como base para tratar este tema, que se encuentra en 2 de Tesalonicenses 3, sus versículos del 6 al 12, que dice de la siguiente manera. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que revestís de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Amén. Bien, Mabel. Me gustaría que tú nos digas, o que tú me digas, ¿qué entiendes tú por eso de mente ociosa? Una mente ociosa es aquella que le da cabida por la misma ausencia de actividad, de hacer algo productivo con ese recurso tan valioso que el Señor nos ha dado, que es el tiempo. Esa mente se ocupa solamente de divagar en pensamientos que muchas veces nos alejan de hacer la voluntad del Señor. Como hay un refrán por ahí que dice que mente ociosa, taller del enemigo, taller de Satanás, pues realmente es así, porque como está divagando, está dispersa en pensamientos vanos, pensamientos que no son de provecho, pues es una mente que desperdicia el tiempo. Exacto. Entonces, creo que escuchando eso, desde ahí empezamos a marcar la diferencia entre lo que es el ocio y el reposo. Porque el reposo, en cambio, se trata más de ese momento de descanso dentro de las ocupaciones productivas que nosotros desarrollamos. En cambio, el ocio es como esa capacidad, por así decirlo, que nosotros nos permitimos a nosotros mismos crear para albergar actitudes, pensamientos, acciones en general que no nos benefician, más bien nos alejan del propósito del Señor. Totalmente, Wilmaris. Y de hecho, el descanso, el reposo, no es una idea humana. Eso viene de parte del mismo Señor. Vemos que desde la creación, cuando Dios creó al mundo, que lo hizo en 6 días, la palabra del Señor nos dice que al séptimo descansó y lo santificó el día de reposo. Y con eso Él nos
si puedo decirlo de esa manera, nos heredó a nosotros ese descanso para poder consagrar al Señor ese día y también para poder decir, este es el día del Señor. O sea, mi capacidad, mi trabajo no es lo que me bendice, sino que esa labor que yo he hecho los otros 6 días de la semana no me esclaviza, sino que lo que me da el Señor es lo que realmente me bendice. Por eso yo descanso y reposo en Él. Amén. O sea, es necesario el reposo. Sin embargo, el ocio yo diría que es un paso más allá o varios pasos más allá, porque se excede ya de ese tiempo de descanso, de la labor, incluso va más allá en el sentido de que es producto no necesariamente de una actividad productiva. No sé si me entiendes. O sea, el ocio ya viene como una actitud, una forma de ese tiempo no utilizarlo o mal utilizarlo, a diferencia del descanso. Sí, es como un desgane, por así decirlo, y que suele ser producto de ir albergando cositas pequeñas de manera inconsciente tal vez, que dan como resultado esa actitud de indiferencia incluso ante las cosas del Señor. Y es por eso que podríamos decir que el ocio no es precisamente descanso, sino como se refleja como un vacío de propósito. Totalmente así. Que no tenemos un enfoque definido de qué es lo que estoy haciendo para el Señor en nuestro caso, o qué hago aquí, o qué está pasando en mi congregación, qué estoy haciendo yo en pos del avance del pueblo cristiano también. Así es, y totalmente en ese vacío y en esa ausencia de actividad productiva y de pensamientos positivos es que precisamente se gestan esas acciones o esos momentos que pueden llevarnos a cometer cosas, a pensar, a accionar incluso de manera que nosotros desaprovechemos el tiempo y que no agrademos al Señor. Amén. Y una de las cualidades, por así decirlo, del ocio que podríamos mencionar aquí, ¿cuál sería? Mira, una mente ociosa se deleita en no hacer nada, se deleita se regodea en esos momentos de improductividad, en esos momentos de vacío, de significado en sí, de lo que realmente le da significado a la vida. Nosotros como seres humanos, el Señor nos creó con un gran privilegio. De hecho, el salmista exalta y adora al Señor porque Dios nos hizo a nosotros mayordomos de la creación. Cuando el Señor creó al primer hombre y a la primera mujer, le dio un mandato y es de señorear la tierra. Esa actividad se pudiera decir que fue el primer trabajo o el trabajo principal que el Señor le delegó al hombre. Y el salmista dice, refiriéndose al hombre, le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de honra y de gloria, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. O sea, el salmista se alegra de que realmente nosotros tengamos ese privilegio que nos dio el Señor de ser partícipes de cierta manera de la obra de sus manos, de su creación. Entonces, una mente ociosa todavía no ha realizado, no se ha dado cuenta de ese gran privilegio que tiene, de poder deleitarse en hacer la obra que el Señor le ha dispuesto en su propósito eterno de que haga. Entonces, esa mente, a raíz de ese vacío, a raíz de esa carencia, de esa ausencia de propósito, es un caldo de cultivo perfecto para los pensamientos negativos, inicuos, que siembra el enemigo. Sí, y también guiado por esa inseguridad, por esa incertidumbre que nos genera la mente ociosa, empezamos a generar una dependencia de otros. O sea, dejas de ser autónomo, empiezas a vivir lo que vive el otro, a hacer lo que hace el otro y tu propósito empieza a disminuir. Porque a veces pensamos que el ocio es simplemente que yo me siento a pensar y a divagar en muchas cosas, pero también hay que ver
dentro de eso, de la mente ociosa, ¿cuál es el resultado que eso me está trayendo? Porque nosotros podemos ver personas activas en la iglesia, pero son ociosas, Totalmente. que tienen una apariencia de espiritualidad, pero no son espirituales realmente. Están siguiendo conductas, repitiendo patrones de otras personas que están enfocadas en Cristo, que están viviendo de manera activa, pero realmente en ellos no hay nada. Ellos están siendo el reflejo de lo evidente que tiene un hermano, uno que sí está dando fruto. Entonces, es muy importante este detalle porque nos hace un llamado a nosotros mismos a la atención Así para es. pensar si yo estoy siendo verdaderamente proactivo dentro de la iglesia, dentro en mi vida como cristiano, si yo estoy cuidando mi relación con el Señor, si yo estoy siendo el reflejo de mi intimidad con Dios o si simplemente estoy siendo el reflejo de otro, siguiendo la conducta de otro, viviendo una apariencia de cristiano activo, incansable, que no deja de hacer cosas en la iglesia, que está en todo. O sea, de verdad yo estoy lleno de eso que yo estoy mostrando, que estoy dejando ver. Así es, que no sea solamente una apariencia de piedad, sino que nosotros vivamos realmente una vida Amén. piadosa que agrade al Señor, Amén. viviendo el propósito por el cual nosotros fuimos creados, llenando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro tiempo Ujú. de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, de las obras, como dice su palabra, que Él diseñó de antemano, de las buenas obras Amén. que Él diseñó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, que Sí, es muy bueno que menciones eso. y que nos garantizan de hecho que todo lo que estamos haciendo no es en vano, Amén. porque no son conductas vacías, Ujú. sino cargadas del Espíritu Santo y de su propósito y de su guianza. Amén. Me gustaría que hablemos un poco de, precisamente relacionado con esto, del descuido espiritual que trae consigo una mente ociosa. Fíjate, una mente ociosa normalmente está distraída, Ujú. distraída en todo lo que no debe, ignorando todo lo que debe y concentrada en lo que no debe, vagando por ahí dispersa en pensamientos que son inútiles. Y esa mente eh, se presta fácilmente para que ignore las cosas de Dios, para que ignore su palabra, para que ignore todo aquello en lo que el Señor nos dijo que nosotros debemos de perseverar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Filipenses 4:8? Nos dice que nosotros debemos de pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre. En eso debemos de pensar. Una mente ociosa está pensando en todo menos en eso. Y está tan distraída en su exterior, en lo que está sucediendo alrededor y no en lo que debe, que se presta para que pensamientos negativos lleguen a ella y hagan que peque, porque al final es como cuando nosotros somos tentados y por nuestra propia concupiscencia, esa concupiscencia luego de concebir da luz al pecado, o sea, todo empieza en la mente. Vamos a Sí. ver de qué estamos llenando nuestra mente, Ujú. en qué estamos ocupando verdaderamente nuestro tiempo. Necesariamente nuestro tiempo libre, como tú estuviste diciendo hace un momento, no, necesariamente el tiempo libre no se presta al ocio. También el tiempo que regularmente podamos estar ejecutando alguna tarea puede prestarse a una mente ociosa. Sí. Entonces vamos a ver, a identificar qué es aquello que estoy dejando entrar en mí, que estoy dejando que me influencie de manera que yo pueda permanecer en una actitud ociosa y que me aleje del propósito del Señor. Sí, y una señal, por si nos cuesta enterarnos, si estamos dentro de, dándole cabida a eso de ser ociosos, una señal de esto es cuando empezamos a dar esos reflejos de incredulidad, de la falta de asombro ante las cosas del evangelio, ante lo que sucede, porque a veces también ahí entra que ese vacío mental que nosotros tenemos ante esa incredulidad y falta de asombro, lo que nos lleva es a murmurar, a criticar,
A entremeternos en lo ajeno, como dijo Pablo a Timoteo. Exactamente. A los tesalonicenses. A decir lo que yo entiendo que podría ser mejor. Ajá, pero ¿qué estoy haciendo yo para que eso mejore? O sea, como que nos sumergimos en una zona de confort en la que yo me siento simplemente a observar, a evaluar el trabajo que está haciendo mi hermano y a murmurarlo sin accionar. Veo los problemas desde fuera, veo las situaciones desde fuera, pero no hago nada, porque eso no me corresponde. Claro, es que precisamente una mente ociosa se presta a entremeterse. Suena duro, pero es cierto, Sí, claro. Pablo, cuando le estaba diciendo esto a los tesalonicenses, incluso el contexto, es que ellos estaban como diciendo, bueno, con respecto a la venida del Señor, como ya el Señor viene, es inminente su venida, ellos entendían que ya ellos no tenían que hacer nada y se decidieron a ser ociosos, a ocupar su tiempo en nada. Y esa nada se convirtió en murmuración, en entremeterse en lo que no debían, en andar desordenadamente. O sea, que nada positivo viene como consecuencia de una mente que se mantiene ociosa. Y lamentablemente, esos son señales que nos pueden llevar a identificar, pero verdaderamente, ¿qué yo estoy haciendo con mi tiempo? O estoy siendo ocioso, estoy permitiendo que el ocio llegue a mi vida de tal manera que afecte incluso mi manera de actuar, de lo que hago, de lo que debo o de lo que no debo hacer. Sí, es muy importante que nosotros nos mantengamos alerta a identificar en nosotros mismos diariamente y, perdón, claro está, siempre sumergidos y guiados por la palabra del Señor para que ella sea la que nos refleje, para que ella sea la que se convierta en un espejo y nos permita vernos a nosotros mismos. Totalmente. E identificar qué estoy haciendo yo. Estoy siendo una mente ociosa, estoy creando ese espacio en mi mente para que el ocio sea lo que predomine, o estoy verdaderamente intimando con el Señor y lo que se ve en mí es el reflejo real de mi intimidad con Dios. A veces, o sea, el hecho de que usted vea a un hermano que está como que siempre en su sitio, que no es de mucho hablar, eso no significa que su mente es ociosa y que ese está en nada. Cuidado con eso. Así es. Cuidado con eso, porque probablemente esa persona tiene una relación y una intimidad con el Señor mucho más activa que los que mencionábamos ahorita que andan por ahí con apariencia de piedad. Amén. Y no ser címbalos que retiñen, como dice la palabra. O sea, saber que nosotros debemos de estar llenos. Amén. Y mientras más llenos estemos, muchas veces menos ruido se hace. Entonces hay que tratar de diferenciar eso. Y con respecto a lo que tú decías, me llega a la mente cuando David dice la historia que en el tiempo en que los reyes debían de ir a la guerra con su pueblo, representar a su ejército, a su pueblo, David se quedó en Jerusalén. Y me llama mucho la atención lo que dice el versículo siguiente con respecto al ocio, indicándome que David realmente cayó en un momento de ociosidad, que estando David ya al caer la tarde, levantándose de su lecho, o sea, el hombre cayendo la tarde, a esa hora era que se estaba levantando, o sea, estaba en todo menos en lo que debía de estar. ¿Y qué pasó? Estando en ese tiempo de ocio, ahí fue que se presentó la tentación de Betsabé, que caminando por el terrado del palacio vio a esta mujer hermosa y cuando preguntó que quién era, que le dijeron que era la esposa de uno de sus soldados más valientes y más valiosos, de Urías, él en el momento, como su mente estaba llena de cosas negativas, porque a eso fue que dio cabida, en el momento él no pensó, era mi soldado más valioso. Él lo que hizo fue que la mandó a buscar y ya sabemos cómo terminó la historia, de que realmente el pecado se llegó a gestar entre él y entre Betsabé. Y eso le trajo grandes consecuencias a David y a toda su casa. Vemos que esas consecuencias se fueron más allá incluso de su propia generación. O sea que lo que nos trae el ocio siempre son cosas malas a nuestra vida. Identificar, estoy cayendo en ese estado antes de sufrir las consecuencias que nos trae practicar, permanecer en una mente ociosa. Sí, y cuidar esa murmuración disfrazada de mi opinión. O sea, que siempre somos como muy
muy prontos. Muy críticos. Muy críticos, exacto. Entonces hay que cuidar, porque la crítica no es lo malo, es dónde y cómo la hacemos. Porque si yo estoy viendo algo en Mabel, yo puedo ir donde Mabel y emitir una crítica. Claro que sí. Lo malo está en cuando yo voy donde Eudis a emitir esa crítica y eso se queda entre nosotros como una crítica, pero eso nunca se soluciona. Mabel sigue cometiendo, si es un error, Mabel sigue cometiendo ese error porque nosotros decidimos regodearnos en tener un tema nuevo del que hablar en vez de acercarnos a esa persona y ayudar. Entonces, también esto deja entrever que el ocio, así como mencionabas, lo único que nos da como resultado es una innumerable cantidad de pecados. Porque empezamos de una manera y eso va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que nos acomodamos ahí, entendiendo que estamos bien, porque tampoco hay nadie que nos haga verlo, nadie que nos haga evaluarlo, o tal vez alguien nos hace algún comentario al respecto, pero estamos tan sumergidos en nosotros mismos, en nuestra ociosidad, que ignoramos todo eso y simplemente tomamos eso como un tema más del que hablar, porque ya estamos acostumbrados simplemente a comentar y a hablar de todo lo que nos llega. Así es, así es. Es que el ocio como tal es obra de la carne. Y por eso es que es pecado y por eso es que es malo, porque nos lleva, es como que cuando nosotros estamos en esa lucha constante entre el espíritu y la carne, a tu carne no le va a gustar que la corrijan o que le digan tú estás mal o mira, tú estás cayendo en un comportamiento ya que casi cae o cae en el ocio. Sin embargo, nosotros debemos de saber que nuestro llamado está a nosotros practicar el fruto del espíritu y no hacer las obras de la carne y poder darle cabida a nuestra vida, a todo lo que nos aleje de Dios, es lo que eventualmente nos va a conducir a un fracaso. Sí, porque el ocio nos aleja del propósito. Así es. Entonces, yo creo que siendo conscientes de que todos en algún momento, sea por un corto tiempo, sea por un largo tiempo, en algún momento de nuestras vidas, le hemos dado oportunidad a nuestra mente de ser ociosa. Tomando en cuenta esto, sería bueno que no nos vayamos o que no terminemos este conversatorio sin dar una exhortación o decir de qué manera nosotros podemos empezar a cuidarnos o empezar a salir si nos encontramos en ese estado, a salir de la mente ociosa, de qué manera nosotros podemos salir victoriosos de una situación como esa. Mira, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde se nos invita constantemente al ocio. Es muy fácil caer en un momento, como tú dijiste, somos humanos. De hecho, creo que diariamente somos tentados en eso porque el simple hecho de tener redes sociales, por decir un ejemplo, fácilmente tú te puedes sorprender scrolleando en una de ellas 1 hora, 2 horas, 3 horas y cuando te das cuenta dices, wow, pero pasó tanto tiempo, ni cuenta te diste de que realmente pasó ese tiempo. Sí. ¿Qué hiciste en ese tiempo? ¿Qué aprendiste? Con eso no estoy diciendo que en un momento dado no podamos... como bien estuvimos diciendo hace un momento, descansar y relajar la mente, pero saber qué contenido estamos mirando. ¿De qué me estoy alimentando? ¿De qué me estoy alimentando? ¿Qué es lo que estoy entrando a mí? Como dice el Señor, que no es lo que sale de nuestra boca lo que hace daño, sino eso que entra. ¿Qué yo estoy consumiendo? ¿Qué yo estoy entrando? Para poder saber luego qué va a pasar conmigo, porque muchas veces en ese tiempo que desperdiciamos o que malgastamos, lo llenamos con cosas negativas, con cosas vanas, con cosas que nos alejan de Dios y con cosas que nosotros sabemos incluso que no son del agrado del Señor. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de mirar con diligencia. Fíjate esa palabra, diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos, los días son malos. Fíjate, diligencia, quiere decir que para no caer en el ocio se requiere diligencia. Sí. Al contrario de para caer en el ocio. Fácilmente tú te sorprendes estando en un
estado ocioso, pero para no caer en el mismo se requiere diligencia. O sea, yo necesito ser intencional en buscar esas cosas de arriba, en esas que me acercan al Señor, en aprovechar el tiempo y en no ser necio, porque la palabra llama necio a aquel que desperdicia ese recurso tan valioso, ese recurso limitado que nosotros tenemos. Y saber que los días son malos. Saber que nosotros debemos de abundar en estas cosas. Nos dice que debemos de añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Todas estas cosas cuando abundan en nosotros, entonces realmente nos van a llevar a ser victoriosos. O sea, y esas cosas requieren de mi intención, requieren de mi diligencia en buscarlas, en procurarlas. Es decir, ellas no van a llegar automáticamente a mí, sí, yo estoy acostada. No, o sea, el dominio propio va a llegar a ti, pero con la práctica, ejercitándolo. Sí, precisamente porque nuestra carne va de continuo al mal. Totalmente. Entonces, por eso siempre va a ser más fácil nosotros caer en la mente ociosa que evitarla. Entonces, precisamente con eso se afianza eso que nos compartes, de que debemos ser diligentes e intencionales en no caer en este tipo de pecado. Bueno, para todos aplica esto. Nosotros tenemos que ser diligentes en no pecar. Así es. Y saber que en esas cosas debemos de abundar, como dice la palabra. ¿Cómo yo puedo hacer buen uso de ese tiempo que quizás tengo libre o quizás tengo alguna brecha durante el día? Yo puedo redimir ese tiempo y usarlo para la gloria del Señor. Usarlo para beneficio mío, que al final va a ser para gloria del Señor. ¿Cómo yo lo redimo? Yo puedo llevar una Biblia conmigo de estudio, yo puedo llevarme un devocional, un libro que sume a mi vida espiritual. Yo puedo escribirle a un amigo algún mensaje. No sabemos en el momento que quizás nosotros podemos llegar a un amigo, a un hermano de necesidad. Sí. Y que nosotros podamos cambiar o transformar el panorama de esa persona en un momento quizás de debilidad, en un momento de angustia, nosotros ser canal de bendición para esa persona, cosa que no va a llegar a nuestra mente si está ocupada de cosas negativas o si estamos muy distraídos o muy en ocio, en un extremo, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos o procuramos con diligencia esto, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a ser mejores creyentes, mejores cristianos, vamos a agradar al Señor y al final eso va a llevar gloria al nombre del Señor y a nosotros nos va a dar la victoria a través de eso porque el Espíritu Santo nos va a ayudar. Cada vez que nosotros nos sintamos tentados, cada vez que tengamos esos momentos de debilidad como humanos que somos, pedimos al Señor y tenemos al Espíritu Santo ahí, presto a ayudarnos cuando lo llamemos. Amén, amén. Y creo que con esto podemos concluir recordando que el descanso no es malo, el reposo tampoco es malo, siempre y cuando nuestro descanso y nuestro reposo esté sujeto al Señor. Donde entra el ocio es precisamente cuando queremos relacionar ese descanso y ese reposo apartados de Cristo. Así es. Y para terminar, a mí me gustaría que tú nos dirijas en una oración para que el Señor nos ayude a prever este tipo de situaciones en nuestra mente, este tipo de luchas mentales y que nos ayude también a enfrentarlas. Amén. 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 Oremos. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, gracias, porque sabemos Jesús, que en ti somos más que vencedores, porque a través de ti, Señor, también hemos vencido el ocio. Señor, ayúdanos a, como dices en tu palabra, abundar en toda buena obra, a que nosotros podamos transformar nuestro entendimiento a través de tu palabra y que podamos, Señor, dar buen uso de ese tiempo que tú nos has dado, Señor, que podamos cumplir con ese propósito y con ese llamado que tú a cada uno nos has dado. Permite, Señor, que llenemos esos espacios de descanso, esos espacios de nuestra vida de tu palabra, que meditemos en ella de día y de noche, porque aquel que hace eso, Señor, tú lo llamas bienaventurado. Señor, que podamos meditar en tu ley, que podamos, Señor,
hacer un análisis de nosotros mismos y que podamos, Señor, entender que tu buena voluntad es agradable y perfecta para nuestra vida, pero que debemos de vencer, Señor, los dardos del maligno. Ayúdanos, Señor, a poder ganar esta batalla, esta lucha, Señor, en el campo de batalla de nuestra mente. Y solo con el poder de tu Espíritu Santo es que podemos hacer esto. Ayúdanos, Señor, a poder ser diligentes en buscar las cosas de arriba, sí, aquellas, Señor, que nos acercan a ti y aquellas, Señor, por las cuales tú un día nos vas a decir: buen siervo y fiel, ven, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. En el nombre poderoso de Cristo te lo rogamos. Amén y amén.